bueno, y vamos a continuar con lo que veníamos conversando a medida que, bueno, que se sigan sumando el resto de los compañeros. Ahí, ahí les estoy compartiendo el presi de Ordóñez. Lo están pudiendo ver, ¿no? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces vamos con los enfoques en los estudios de género, que es esto que les venía comentando recién, que son fundamentalmente aportes desde la sociología. Los enfoques principales que han sido usados para comprender la baja participación de las mujeres en el deporte provienen de la sociología del deporte con enfoque feminista. Vamos a ver tres enfoques, ¿sí? La igualdad de oportunidades, el enfoque del separatismo y el enfoque de las nuevas masculinidades. Pero yo acá les puse los aportes generales, o sea, en lo que coinciden estas tres corrientes, ¿sí? El primer punto es en descubrir las formas en las que ha sido institucionalizado el poder masculino sobre las mujeres en el deporte, ¿sí? Y acá esto, hablar en términos de institucionalizado, es también cómo toman forma y cuerpo en, por ejemplo, en la participación en los clubes, en los comités, en las esferas de toma de decisiones y de gestión. El segundo punto es cuestionar de manera práctica y simbólica los privilegios masculinos, usando el género como categoría básica de análisis. Y en tercer lugar, crear conciencia acerca de las complejidades y contradicciones de las relaciones de género en el deporte, tanto desde la teoría como desde la práctica. ¿Sí? Esas serían entonces eh, lo que tienen en común estas tres perspectivas. Vamos con la primera, que es el enfoque de la igualdad de oportunidades, y que un poco como el nombre ya lo va anticipando, estas corrientes teóricas se han ocupado de analizar un poco esto de la necesidad de plantear una igualdad de oportunidades, ¿sí? O sea, la demanda dominante es la igualdad de oportunidades en el acceso de las mujeres a actividades tradicionalmente masculinas. Entonces buscan más acceso y mejores facilidades para las mujeres en el deporte, proveyendo más recursos, igualdad de derechos ante la ley y capacidad de toma de decisiones. Eran todas cuestiones también que lo habíamos visto un poco, habían quedado de manifiestas en los relatos de las deportistas que veíamos en el video de la semana pasada. Un punto débil que tiene esta perspectiva es que no incorpora dimensiones ideológicas y simbólicas de opresión femenina, o sea, es como que se queda anclada en ese reclamo de la igualdad de oportunidades, pero no va a fondo en su análisis con respecto a eh, los ámbitos en donde la mujer ha sufrido opresión, por lo que parece sensato que las mujeres sigan los pasos de los hombres, ¿no? Dicen las críticas estas, ignorando las diferencias. O sea, esta perspectiva ha llevado como al extremo la igualdad de género, sin pensar también que lógicamente hay algunas diferencias. Entonces, que podemos pensar esa igualdad de oportunidades, pero teniendo en cuenta cuestiones que son propias de cada género, ¿sí? O sea, sin descuidar esas particularidades. Bueno, el segundo de estos enfoques es el separatismo, que justamente está en el extremo contrario a la igualdad de oportunidades. En el siglo XIX, para sobrevivir, los deportes femeninos se acomodaron a creencias
biológicas tradicionales en lugar de cuestionarlas. A comienzos del siglo XX abogaron por un separatismo deportivo por razones éticas. El deporte masculino se concentraba demasiado en la competencia y estaba siendo excesivamente comercializado. El problema de esta postura es que puede caer en esencialismos biologicistas en el que se cree que existen deportes apropiados para hombres y deportes apropiados para mujeres, basándose en supuestas características psicológicas y biológicas. ¿Sí? Entonces, esta postura también recrea divisiones sociales entre hombres y mujeres. O sea, es justamente como le decía recién, la igualdad de oportunidades plantea que tiene que ser todo, todas las condiciones iguales, sin considerar las diferencias propias y los particularismos. Esta mirada va al otro extremo, ¿sí? Hay diferencias entre hombres y mujeres que deben ser tenidas en cuenta en el terreno deportivo. Entonces tiene que haber deportes específicamente masculinos y deportes específicamente femeninos, ¿sí? Eso es lo que básicamente y de forma grotesca plantea. Y la tercera postura es el de las masculinidades, ¿sí? que es una postura más nueva. Recientemente se han incluido en los estudios de género y de deporte la noción de masculinidad y masculinidades en plural, agrego yo. ¿Sí? La autora habla de masculinidad, pero hay acá un error, masculinidad, hay un error de ortografía. Pero bueno, se habla de masculinidades en plural porque justamente hay distintas formas de ser hombre, ¿sí? No hay una única manera que es a la que tradicionalmente se le ha asociado esos estereotipos del hombre fuerte, que no es sensible, que es rudo, etcétera, que vayamos recién, ¿sí? Bueno, los estudios sobre las masculinidades muestran que el patriarcado también actúa contra los mismos hombres, en el sentido que están forzados a subyugar su sensibilidad en nombre de los despliegues agresivos de la masculinidad. ¿Sí? Los deportes son un espacio muy importante de construcción de la masculinidad tradicional. Es uno de los últimos bastiones del poder y la superioridad masculina en contraposición a una creciente feminización de la sociedad. Eso es lo que plantean estos estudios, ¿sí? O sea que las mujeres han ido teniendo muchas conquistas en muchas áreas sociales y políticas. Sin embargo, en el terreno de los deportes hay una resistencia muy grande porque justamente en sus orígenes y posterior desarrollo ha estado marcado eh, por una práctica predominantemente masculina que, bueno, lleva mucho tiempo desandarla y desestructurarla, ¿no? Por eso habla de que es el último de los bastiones del poder de la superioridad masculina. De estas ideas mencionan estos autores de las nuevas masculinidades que se derivan a algunas actitudes como la homofobia, la misoginia y la violencia, que son agentes de cohesión entre atletas varones, despreciando cualquier elemento considerado femenino, sean en mujeres o en otros hombres o en sí mismos, ¿sí? Esta idea la dejo ahí en el tintero, no me quiero detener mucho, porque es algo que también lo van a ver ustedes en la unidad 5 con la profe Flores, eh, en octubre, ¿sí? Cuando vean la unidad de violencia y género, ahí hay algunos textos que todos los años trabajamos y que tiene que ver con esto, cómo muchas prácticas violentas en el deporte están atravesadas también por estereotipos de lo masculino, ¿sí? Hay un texto específicamente que analiza eh, el caso, hay una investigación sobre las barras bravas en Argentina, y cómo los jefes de las barras bravas, sobre todo, también están en cada una de los enfrentamientos que tienen, se juegan algunas cuestiones vinculadas a,
a la hombría, a la masculinidad, etc. Pero bueno, acá solo lo menciono brevemente porque es lo que traen a colación estos enfoques sobre las nuevas masculinidades. No sé si quieren preguntar algo o agregar algo a lo que estamos viendo. Acá bueno, doy por entendido que no, que no quieren preguntar nada. Profe, Sí, eh, en cuanto al enfoque de los deportivos, o sea, el tipo de deporte que puede hacer cada uno, sí. según el estereotipo, ¿también puede afectar la zona donde se está hablando de ese deporte? ¿Se puede afectar cómo? ¿La zona donde se está hablando de ese deporte ¿En qué sentido la del país? zona? Sí, Eh, completamente. por ejemplo, en Estados Unidos, el fútbol es considerado un deporte de mujeres porque Ujú. su selección masculina no es muy buena y la selección femenina es la que gana. Entonces, Claro. el yankee en general toma como el fútbol como un deporte femenino Ujú. y el básquet, béisbol, todo eso como deporte masculino, ya que, Perfecto. Muy interesante, Sebastián, lo que planteas, porque justamente esto da cuenta, esto que estás diciendo vos, da cuenta de cómo estas ideas que se asocian a los deportes que son más aptos para las mujeres y para los hombres son una construcción social, ¿sí? En Estados Unidos, la idea que hay sobre el fútbol es que, como decís vos, es un deporte donde las mujeres se destacan. Muy distinto a lo que pasa en Argentina y en Sudamérica en general, ¿sí? Entonces vemos cómo cambia la región geográfica y junto con la región geográfica cambian también las ideas que tiene la sociedad con respecto a un fenómeno en particular como es el fútbol, el béisbol y bueno, el deporte en general y un montón de otras cuestiones, ¿sí? Lo que se supone que una mujer puede hacer con su cuerpo o no, etc. Pero sí, muy, muy acertada tu aporte. Algo que quería leerles acá del texto, porque acá en esta placa dice los estudios sobre las masculinidades muestran que el patriarcado también actúa contra los mismos hombres, ¿sí? Bueno, y esa acá dice, eh, con respecto al patriarcado, dice que se entiende el patriarcado como un sistema social a través del cual los hombres dominan a las mujeres y a masculinidades no tradicionales, ¿sí? O sea, así definen estos estudios sociales sobre las masculinidades, así definen el patriarcado, ¿sí? O sea, como un sistema social, o sea, como parte de la sociedad, donde los hombres en distintos territorios, ¿no? En lo político, en lo cultural, en lo laboral, en lo educativo, eh, tienen mucho más peso, mucho más dominio en relación a las mujeres y en relación a masculinidades no tradicionales. ¿Sí? Masculinidades no tradicionales podemos referirnos, por ejemplo, a homosexuales o no, ¿sí? A varones que tienen, que se alejan un poco de esos estereotipos dominantes, ¿sí? Entonces, me parece también acá interesante este planteo, porque justamente nos corre de ese lugar común de pensar que el tema de las desigualdades de género le competen solo a las mujeres, ¿sí? En realidad es un tema que le compete a la sociedad en general porque está construido por la sociedad y porque también afecta a los mismos hombres, ¿sí? Entonces, eh, es algo que eh, también en el terreno de la comunicación social y del periodismo lo atraviesa. Y ahí vamos con el tercero de los ejes que plantea Angélica Ordóñez y que también después lo van a ver un poquito continuado en el otro texto, la semana que viene con la profe Flores,
que retoma esto del papel de los medios de comunicación, y seguramente con ella ya lo van a poder ampliar mucho más porque ella es comunicadora social, así que está muy bueno eso. Con respecto al planteo que saca la autora, ella dice que los medios son una de las fuerzas institucionales más poderosas de la sociedad moderna. ¿Sí? Esto es una idea que no, no hay cómo discutirla, digamos. Ustedes ya lo saben, lo sabrán, me imagino. O sea, son un actor clave para perpetuar la diferencia y la desigualdad de género en el mundo deportivo. Reproducen prejuicios sobre los que se basan las ideologías sexistas y las estructuras patriarcales. Son supuestamente imparciales, objetivos, neutrales. Sin embargo, es claro que el periodismo deportivo presenta una visión sesgada en términos de género, dice Angélica Ordóñez, ¿sí? Y ella plantea esta idea que a mí me parece muy potente de cómo el periodismo deportivo tiene una visión sesgada en términos de género, y la desarrolla, ¿sí? La desarrolla con argumentos argumentos que ustedes ya los han ido, a lo largo de las clases, en los debates que hemos tenido, los han ido mencionando, en el trabajo práctico número 1, cuando tenían que hacer el tercero de los ítems referido al Día Nacional de la Futbolista, lo fueron planteando, ¿sí? Entonces digamos, esto es como una revisión de algo que ya es sabido por muchos de ustedes. Los medios como reproductores. En primer lugar, dice la autora, los eventos femeninos tienen menor importancia y se les da, por ende, una menor cobertura, ¿sí? El número y el tamaño de las fotografías, por ejemplo, dedicadas al deporte femenino, son menores en cantidad y más pequeñas en tamaño que el de los hombres. Las relativamente pocas fotografías de atletas femeninas suelen ser individuales, o peor aún, son imágenes sexualizadas, acompañadas de referencias al estado civil, su femineidad y sus vidas privadas o problemas personales, ¿sí? Bueno, acá ella como que va desglosando un poco esta idea, ¿no? Como los medios de comunicación, como para los medios tienen menor importancia, por ende, como consecuencia, se les da una menor cobertura. Esta menor cobertura, ¿en qué se ve específicamente? Por ejemplo, en la prensa escrita se ve, o en internet, se ve por ejemplo, un diario digital, en el tamaño y en el número de las fotografías, y en cómo aparecen ellas, ¿sí? Muchas veces en el relato que se hace de estas deportistas, se las desvincula directamente de la práctica deportiva y se cuelan ahí ideas y opiniones vinculadas a sus cuerpos, ¿sí? Y a su estado civil, a su vida privada, que no ocurre con muchos atletas masculinos, ¿sí? O sea, es algo que se generaliza mucho más con las atletas mujeres. El segundo de los puntos, las mujeres son atletas, pero antes que nada son mujeres. El atractivo físico tiene mayor énfasis que sus habilidades deportivas, ¿sí? Esto está vinculado con lo que veríamos recién. Así, su realidad como competidoras competentes, fuertes y hábiles se enmascara con la imagen de los medios, ¿sí? O sea, se habla primero en términos de cómo son ellas como mujeres y se las va desvinculando de su lado atlético. En los canales nacionales o internacionales pueden no haber reportajes de deportes femeninos por varios días. Solamente los deportes apropiados para mujeres son transmitidos con mayor frecuencia. Por ejemplo, el gimnasia, el patinaje, el nado sincronizado, que era también un poco lo que ya habíamos visto en la unidad 1 y que, bueno, ustedes también iban aportando
al comienzo de la clase. Esta marginalización envía un poderoso mensaje. El deporte femenino es menos importante y los hombres son más aptos, ya que naturalmente están diseñados para eso, ¿sí? O sea, esta también es otra idea potente que plantea la autora, porque justamente los medios lo que hacen es comunicar y insertar temas en la opinión pública, ¿sí? Crear opinión pública. Entonces, si no está habiendo lugar o no están teniendo el mismo lugar las deportistas mujeres, el mensaje que se desprende automáticamente de eso es que el deporte femenino no es tan importante como el masculino, y por otro lado que las mujeres no son tan competentes como los hombres. Y ella a la vez no se queda solo con esta revisión crítica o con esta mirada crítica con respecto al rol de los medios de comunicación, sino que además plantea en qué dirección tienen que ir algunos cambios en materia de la comunicación, ¿sí? Bueno, y estos cambios tienen que ver con dos cuestiones. Alcanzar más espacio y tiempo en la cobertura de los deportes femeninos y decidir sobre las formas en las que el deporte femenino se transmite en los medios, ¿sí? Que esta cuestión yo creo que es como la neurálgica, las formas en que el deporte femenino es tratado, se comunica, ¿sí? Cómo se problematizan también todas estas cuestiones que veníamos conversando. Y por eso es algo que a mí me parece importante, por lo menos, plantearlo en esta carrera de ustedes, ¿sí? No quedarnos solamente con lo que ya sabemos. Bueno, entonces, de esta forma como que damos por cubierta todo el planteo que hace Ordóñez con respecto a el género y el deporte en la sociedad actual. Eso es como el rasgo general de esta primera lectura de la unidad. Voy a dejar de compartir. No sé si quieren hacer alguna pregunta, algo que les haya quedado ahí medio sin comprender o les haya hecho ruido, que no estén del todo de acuerdo. La clase que viene van a continuar ustedes con el otro de los textos, les voy adelantando por si quieren leerlo, que es Deporte y Género desde un enfoque humanista, y las autoras, bueno, son de universidades cubanas, también dedican un apartado especial a la situación en Cuba, que a nosotros no nos va a interesar, ¿sí? Nos va a interesar como el núcleo del planteo que hacen sobre este enfoque humanista. Bueno, y seguramente ya para la tercera, o sea, la semana que viene no, la otra, bueno, no sé bien cómo lo he ido organizando la profe Flores, pero seguramente ya tengan cerrada la unidad 4 y pasen a la unidad 5, que es sobre deporte y violencia, que es una unidad que un poco se continúa, también está muy vinculada a esta unidad 4, y capaz que de ahí tengan una evaluación conjunta de las dos unidades, ¿sí? Lo que yo un poco conversaba con ella es que en el formato de la virtualidad, eh, la materia adquiere ciertas características, por eso yo la pensé y la estructuré para que viéramos la unidad 1, tuviéramos un práctico, integrador o evaluador, pasáramos a la unidad 2, tuviéramos otro práctico, integrador, bueno, y hacia el paso de cada unidad, eh, ir haciendo algún trabajo para hacer dialogar un poco la teoría con lo que sucede en la realidad social en materia deportiva. Justamente porque en la virtualidad estamos un poco limitados en cuanto al intercambio, en la construcción de conocimiento, incluso en el horario, porque esta materia, cuando es presencial, tiene una hora más, ¿sí? La acotamos en la virtualidad porque es sumamente agotador para ustedes estar 3 horas frente a una computadora, para mí 3 horas hablando sin parar,
porque hay poco intercambio, poca, bueno, es otra la dinámica que se va generando, ¿sí? Entonces, bueno, ya considerando que ustedes pasan a partir de semana que viene a la presencialidad, ganan tiempo en la materia, o sea, van a tener clases más largas de deporte, cultura y sociedad. Entonces, otra la riqueza y la forma de apropiarse de los contenidos que van a tener, y eso también va a habilitar a otra forma de evaluación, ¿sí? Que, bueno, será escrita, individual, eso ya lo definirá un poco la profe. Eh, y también creo que lidera un poco haciendo dialogar la unidad 4 con el 5. Así que como sugerencia les digo, que ya se los dije al comienzo de año, pero ahora la remarco de nuevo, que vayan tratando de tener la materia al día, ¿sí? Que vayan un poco leyendo el material bibliográfico, no sé si toman nota o no, pero que empiecen a hacerlo de las clases. Para que, bueno, hay muchos que están en condiciones de acceder a los coloquios promocionales porque han tenido más de 7 en los primeros 2 trabajos prácticos, así que eh, de continuar así con este tercer trabajo práctico, ya, digamos, tienen casi la mitad, más de la mitad del camino resuelto para que en este último mes de la materia puedan realmente confirmar que tienen un nivel de 7 o más para llegar al coloquio y ya dar por cerrada una materia del primer año. Así que, bueno, dejo acá de grabar. Ah, no, nunca grabé, ¿o sí? Sí.